casos son denunciados, si son atendidos, si llegan a término, en qué condiciones se atienden, etcétera. Entonces encontramos opacidad y un poco de desinterés por parte de las instituciones de manejar esas estadísticas que son vitales para entender la dinámica de la violencia en el Estado. También encontramos, por lo que las informantes y los informantes nos dijeron, que los poderes, tanto el ejecutivo como el legislativo, pues no han priorizado el tema de la violencia hacia las mujeres. Y lo vemos en la falta de recursos suficientes para atender el tema de la violencia. Lo vemos en los programas que son pues asignados a veces de manera discontinua. La violencia hacia las mujeres implica en el Estado. También encontramos que algunas de las... siguiente, por favor, que algunos de los recursos que siguen siendo pocos para atender el problema se canalizan hacia organizaciones o instituciones que son de un espíritu que, tal vez contrario al del respeto a los derechos de las mujeres, y pues eso también implica un riesgo de que el recurso no sea correctamente utilizado. Y se señaló por parte de algunas y de diferentes informantes que el asunto de la falta de armonización legislativa sigue siendo un hecho de violencia institucional, en el sentido de que no se atienden los tratados internacionales, que no se aplica la ley como debe de hacer, y en ese caso pues se constituye también como una manifestación de violencia institucional. Otra cuestión que se vincula con la violencia institucional tiene que ver con el aumento desproporcionado del embarazo en adolescentes, y que se relaciona, o que nuestros informantes relacionaron directamente con políticas conservadoras o con faltas de información, con omisiones en los planes educativos en cuanto a salud sexual y reproductiva y al acceso de las y los adolescentes a métodos de anticoncepción, aparte de lo que sería el acceso a servicios institucionales por diversos grupos de mujeres específicos, ¿no? Eso también se constituye como violencia institucional, pero el que más peso, creo, tuvo entre las entrevistadas fue esta cuestión que hablaba hace un momento Mercedes, sobre los procesos de procuración de justicia. La justicia es realmente una revictimización y una doble violencia por parte de las instituciones. Entonces, encontramos entonces que el sistema de procuración de justicia se instituye como la principal institución que violenta a las mujeres en este sentido de violencia institucional, pero que también la segunda dependencia, que fue mayormente referido por las mujeres entrevistadas como violentas hacia las mujeres en sus tratos y en sus servicios, tienen que ver con las instancias de salud pública, y ahí pues prácticamente lo que se denunció fue la práctica médica vertical, ¿no? Este asunto de que el doctor siempre tiene la razón, la última palabra, y a veces minimiza a las mujeres por su condición de género, ¿no? Sugiero también algunos casos que fueron señalados en las entrevistas a informantes en el Estado, que tienen que ver con mujeres que son violentadas en instancias de salud por sospecha de haberse practicado un aborto. Y por otra parte, algo que también es muy, muy lamentable, el asunto de que las mujeres migrantes y las jornaleras agrícolas no cuentan con procesos, servicios adecuados para poder acceder a los servicios, por mecanismos adecuados para tener acceso a los servicios públicos, ya sea de salud o de justicia. Muchas de ellas no hablan español, y en las instancias de servicio y de atención a las mujeres no hay traductores. Entonces, por otra parte, hay mujeres también, no solamente migrantes y jornaleras, que viven en lugares alejados de los centros urbanos, y a las cuales se les dificulta tener acceso a esos servicios, y por supuesto que eso es violencia institucional, ¿no? Por lo que tiene que ver con la violencia comunitaria,
públicos, más allá del hogar, del trabajo, de la escuela, incluso de las mismas instituciones, incluido el transporte público aquí. Las mujeres denuncian que en muchas colonias y en muchos lugares del estado las mujeres no pueden transitar libremente porque no hay servicios públicos de alumbrado, por ejemplo, porque las calles son inseguras, el transporte urbano no pasa cerca de los centros, pues de los centros comunitarios o de los lugares donde las mujeres se tienen que mover para transportar hijos a la escuela o para ir a hacer todas sus actividades. Y en estos espacios las mujeres encuentran violencia de todo tipo, ¿no? Empezando por las verbales y los piropos que son reconocidos por las mujeres como una forma de violencia comunitaria, hasta agresiones físicas y sexuales. Entonces, muchas mujeres nos señalaron que para ellas es difícil disfrutar de los parques públicos, por ejemplo, o que no pueden salir con sus hijos a los parques públicos porque los parques están siendo tomados por grupos de jóvenes como espacios privados para ellos o porque se han convertido en picaderos o en lugares de distribución de droga. Entonces, esto también tiene que ver con la falta de seguridad en las comunidades y pues con una omisión de las instituciones de resguardar esos espacios que son públicos para que efectivamente la sociedad los pueda utilizar y aprovechar, ¿no? El caso de la violación sexual, pues Sonora también es uno de los estados del noroeste que tiene una mayor tasa de violaciones por cada 100,000 mujeres. Por ejemplo, en Sonora se denuncian, y solamente hablo de las denunciadas, no realmente de las ejercidas, alrededor de 27 violaciones sexuales por cada 100,000 mujeres. En Sinaloa, por ejemplo, la cifra es de 11, ¿no? Entonces estamos reportando más del doble de violaciones en Sonora que en Sinaloa, y eso pues nada más para poner en contexto. Hay además una cifra negra impresionante en cuanto a la violación sexual, porque sigue siendo motivo de vergüenza, sigue siendo motivo de mayor discriminación y violencia hacia las mujeres cuando estas denuncian o dicen, externan que fueron violentadas sexualmente. Entonces, bueno, y es preocupante esta violencia comunitaria porque pues se da en el ámbito de la comunidad, se da en los espacios públicos, y además pues es una violencia que no hay cómo atacarla, porque no está penalizada, porque entonces no está tipificada y no hay cómo ir a denunciarla y decir, el chofer del camión me mira lascivamente cuando me subo, o ese tipo de cosas. Pues no hay mecanismos para que las mujeres puedan denunciar este tipo de violencia. Otro tipo de violencia que exploramos fue la violencia laboral, y acá pues también los resultados son muy preocupantes, ¿no? Las principales prácticas de violencia o mecanismos o manifestaciones de violencia laboral que se encontraron fue el hostigamiento sexual, el despido por embarazo y la petición de pruebas de ingravidez a las mujeres que van a solicitar empleo. Pero además se pudieron detectar muchísimas manifestaciones y prácticas cotidianas que se realizan en los centros de trabajo y que para las mujeres a veces resulta muy difícil identificar como violencia, ¿no? El caso del mobbing, pues que tiene que ver con muchas y diferentes prácticas que van desde el aislamiento físico hasta la disminución o aumento injustificado de atribuciones, de responsabilidades, la prohibición de hablar o relacionarse con las y los compañeros, las cargas excesivas de trabajo, el aumento o disminución de horas de trabajo que después impacta en el ingreso, etcétera, cambios de turno no anunciados, y que tienen que ver con esta política de cansar a las mujeres, ¿no? De cansarlas para que renuncien, y de esa manera también burlar ciertas responsabilidades legales por parte de los empleadores. Sí. También una de las cosas que se destacó en el estudio que exploró la violencia laboral en el Estado tiene que ver con la discriminación por edad avanzada, discriminación por imagen, discriminación por sobrepeso, por vestimenta,
y pues esto realmente pues también es el pan de cada día, ¿no? También se pudo documentar que las mujeres que trabajan principalmente en la maquila pues enfrentan prohibiciones para poder ejercer su derecho de pertenecer a un sindicato. Se habla más o menos de un 30% de sindicalización aproximadamente, lo cual es muy bajo, y aspectos que van desde la organización del trabajo hasta las condiciones mismas del lugar de trabajo, como que no existan baños para las mujeres en los centros de trabajo, o que se les prohíba ir al baño frecuentemente, o que se les niegue el derecho a tomar agua para que no tengan que ir al baño. Por supuesto, las modalidades flexibles de contratación y subcontratación que también violentan los derechos humanos laborales de las mujeres, y la discriminación salarial, que en el caso pues, de Sonora está parece muy a tono con el nivel nacional, que estamos hablando de una discriminación salarial de aproximadamente el 30%, es decir, las mujeres ganamos en promedio 30% menos que los hombres en igual condición o por el mismo trabajo. Entonces, una de las cuestiones que fueron destacadas en las entrevistas individuales y grupales que se hicieron con empleadas de maquiladoras tiene que ver con que sigue existiendo en estos espacios de trabajo un fuerte control sobre el cuerpo femenino, ¿no? Y hay una afectación a la sexualidad y a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿no? Las mujeres denuncian hostigamiento sexual y acoso sexual en las maquiladoras, y además nos hablan de violencias que van desde la verdad verbal, como gritos, insultos, bromas sexistas, cuestiones que tienen que ver con su sexo, etcétera, hasta incluso los golpes, ¿no? Hay testimonios de mujeres que han sido físicamente violentadas en sus centros de trabajo, y cómo se utilizan pues muchos mecanismos para ubicar a las mujeres en posiciones distintas a los de los hombres, y que por supuesto esas posiciones distintas implican una menor valoración, una menor paga, un menor reconocimiento y un menor estatus laboral. La siguiente, dale, por favor. Algo que es preocupante es que pese a que por el diseño metodológico se pudieron verificar todas estas manifestaciones de violencia, las mujeres dicen que les sigue costando trabajo identificar esas manifestaciones de violencia. Es decir, la violencia forma parte de nuestra cultura de vida y está en todos los lugares a los que vamos. Entonces, para muchas resulta difícil reconocer e identificar cuando una práctica ya se convierte en violenta, ¿no? Y pues la forma más común de ubicarla es cuando esa violencia tiene que ver con lo sexual, porque evidentemente toca de manera pues muy personal, muy específica, pero cuando se trata, por ejemplo, de estas manifestaciones de mobbing, de estas manifestaciones de acoso moral, resulta difícil para las mujeres identificarlas, también resulta difícil para los varones, pero esto va muy vinculado a la falta del conocimiento de los derechos de las mujeres. Entonces, pues cada uno de estos hallazgos nos da un cierto norte sobre lo que se podría estar haciendo desde las instituciones y en los lugares de trabajo para tratar de combatir este tipo de prácticas. Y la otra es que, bueno, y está directamente relacionada con lo que hablábamos hace un momento de violencia institucional, que no hay mecanismos para denunciar, ¿no? Y que las leyes siguen estando todavía faltas en cuanto a establecer esos mecanismos y las sanciones. Bueno, lo que les hablaba de la Ley Federal del Trabajo, que no está armonizada con los convenios de declaraciones internacionales. Y bueno, un grupo de población que fue de interés para el trabajo y que igual Fanny podría acá exponerlo mejor que yo, tiene que ver con el grupo de mujeres migrantes de mujeres jornaleras agrícolas, muchas de las cuales son migrantes, y que pues es realmente
realmente los resultados que en este grupo de población se obtuvieron pues son muy preocupantes, ¿no? Son mujeres que enfrentan múltiples discriminaciones y que si las mujeres urbanas o las mujeres trabajadoras de maquila, como señalábamos, enfrentan diferentes tipos de violencia en su vida, pues estas las encuentran de una manera potencializada. ¿Por qué? Bueno, porque en el caso de las jornaleras agrícolas hay una conjunción de desigualdades sociales que las afectan, ¿no? Está, por supuesto, la desigualdad de género, pero también la económica, su condición de migrante en muchos casos y la discriminación étnica. Entonces son como muchas capas de violencia que se les van agregando a la vida cotidiana de estas mujeres, y en la cual pues la barrera del idioma es un medio también de dominación, ¿no? Muchas de estas mujeres están trabajando en condiciones prácticamente aisladas, incomunicadas, porque no pueden establecer contacto, ¿no? La barrera del idioma es realmente una barrera muy difícil, ¿no? Y bueno, acá les pongo un testimonio de una de las mujeres entrevistadas, ¿no? Como para que se den una idea del tipo de testimonios que encontramos. Y acá está otro. Como pues tanto la condición étnica como de mujer resulta humillante para estas mujeres que siguen siendo muy señaladas por salirse de su espacio privado para trabajar. En este grupo de jornaleras agrícolas encontramos varias manifestaciones de violencia laboral, comunitaria e institucional, ¿no? De entrada, las condiciones en las cuales laboran pues son precarias, son empleos temporales, son empleos sin prestaciones, son empleos de muy baja remuneración. A los jornaleros agrícolas se les tiene como en tiendas de raya. La mayor parte de su sueldo se les da en la alimentación que le tienen que comprar a los mismos patrones. Viven hacinadas en cuarterías, en cuartos donde hay hasta 60 literas, donde tienen que cohabitar a veces con hombres. Quienes viajan con sus crías, pues las tienen ahí mismo. Y el problema de la violación sexual a las niñas es realmente muy grave en este grupo de población, porque son niñas que a veces se quedan solas durante el día mientras sus madres van a trabajar y pues que siempre están expuestas, están en riesgo de sufrir violencia sexual. En algunas ocasiones vimos que los empleadores les retienen el pago a las jornaleras, no les pagan lo que les habían prometido o les pagan con cheques que no les han enviado, etc. Y en el lugar de trabajo enfrentan pues condiciones precarias, no tienen a veces acceso para ir a hacer sus necesidades físicas, fisiológicas, y son acosadas constantemente. A veces desde el momento mismo en que salen de su lugar de origen y que se suben al carro que las va a llevar a hacer el trayecto para llegar al campo agrícola en el que van a trabajar, hasta que se regresan, ¿no? Y encuentran durante todo el trayecto una serie de violaciones de sus derechos humanos que son realmente que es muy lamentable que nos estén viendo. Por lo que, bueno, otra de las cuestiones es también la condición de inseguridad que existe en las comunidades donde se asientan las jornaleras agrícolas, una falta de atención de las autoridades, y son mujeres que siguen siendo estigmatizadas por su participación comunitaria, además de que pues, todas enfrentan dobles y no triples jornadas, ¿no? Porque aparte del trabajo agrícola pues tienen el cuidado y tienen el trabajo doméstico. Por lo que tiene que ver con la violencia feminicida, y este fue pues uno de los digamos, y desde mi perspectiva, elementos de la investigación que arrojó también resultados muy preocupantes. Ya Mercedes platicado ahorita pues en estos estudios nacionales cómo se ha visto que la tendencia pues es alarmante, ¿no? En el incremento de asesinatos hacia mujeres.
Sonora es una de las 9 entidades que reporta una incidencia de feminicidio o de asesinatos a mujeres que es superior a su densidad o a su peso poblacional respecto al nacional. Se trata pues de una violencia generalizada. La violencia, el feminicidio como tal, pues es el hecho último de privar de la vida a una mujer, pero para que esto suceda, la mujer ya debió haber recorrido todo un camino de violencias reiteradas y a lo mejor de violencias denunciadas y no atendidas por las instituciones. Entonces, pues se habla de que en este ambiente, alguna de las informantes decía que en este ambiente que está enrarecido por la violencia social, por la violencia criminal, pues la violencia hacia las mujeres es recrudecida, se hace con más saña. Veíamos, Mercedes nos hablaba de que el móvil de los asesinatos de mujeres ha ido cambiando en la última década y la constante es que se realiza con más saña, que ya no basta con matar y privar de la vida con cualquier objetivo, sino que además violas, mutilas el cuerpo y lo dejas expuesto en la vía pública, ¿no? para como un llamado al orden para el resto de las mujeres. Entonces, una de las cosas más preocupantes que encontramos en este estudio específico sobre violencia feminicida tiene que ver con la impunidad que rodea a estos hechos. Tanto los feminicidios consumados como los intentos de feminicidio que pudimos documentar, pues lo que encontramos fue esto, que había habido denuncias previas reiteradas en diferentes ocasiones y que las autoridades no actuaron en consecuencia para proteger la vida de estas mujeres que fueron violentadas de forma realmente muy, muy cruel, ¿no? Entonces, en ese sentido, para algunas de las informantes, o la mayoría de las informantes que entrevistamos en esta parte de violencia feminicida, el feminicidio sigue sucediendo porque las autoridades están permitiendo que esté sucediendo al no generar los mecanismos de protección para las mujeres que denuncian violencia previa. Entonces, en la mayoría de los casos, como les digo, las mujeres que fueron atacadas en intentos feminicidas y que pudieron sobrevivir para contarlo, nos dijeron que habían denunciado previamente violencia y que no se les habían tomado las medidas necesarias. El siguiente pues es un testimonio de una mujer entrevistada que habla justamente de cómo en reiteradas ocasiones, y no solo en Sonora, porque esta mujer había transitado de hecho por Sonora, Sinaloa y Baja California con la misma pareja, denunciando en cada uno de los estados intentos de asesinato y pues en ninguno tuvo éxito, ¿no? Con su denuncia. Entonces, encontramos, de acuerdo a los testimonios, que muchas veces las autoridades minimizan los hechos de violencia. Las autoridades se niegan, lo decía Mercedes, a iniciar procesos con intento de feminicidio, lo toman como un encontronazo más entre pareja y se les va a pasar y al rato lo perdonan. Entonces eso habla también de un desinterés y de una falta de priorizar de las instituciones este problema que realmente nosotras nos dimos cuenta con este estudio que está sobrepasando, ¿no? Entonces, descubrimos también, o confirmamos, mejor dicho, que los estereotipos de género están ahí imbricados, ¿no? En el personal de atención de todas las instancias públicas, y que pues estos estereotipos a veces son una barrera para que se pueda impartir justicia, son una barrera incluso para salvar, ¿no? Vidas de mujeres. Por otra parte, algo que también fue sorprendente es que existe una franca desilusión por parte de las mujeres, principalmente mujeres defensoras de derechos humanos y grupos de la sociedad civil que trabajan para atender a las mujeres violentadas, porque justamente promueven, por decir así, el conocimiento de los derechos humanos y promueven el cumplimiento de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pero cuando llevan o acompañan a una mujer violentada a que
que vaya a denunciar, pues se topan con pared. Las instituciones no tienen respuesta y realmente nos preguntaban a nosotros qué podemos hacer, porque no podemos confiar a veces en las mismas instituciones. Y ya hasta vergüenza nos da decirles a las mujeres que tienen derechos si no hay cómo los ejercen, y nosotras no podemos señalarles el camino. Otra de las cuestiones pues, que veíamos era justamente que hay que no concuerdan, digamos, los datos oficiales con lo que algunos organismos de la sociedad civil, como el Observatorio Ciudadano Nacional por el Feminicidio, hacen sus recuentos de feminicidio. Pero el asunto es que, tratando un poquito de irme más rápido, el asunto es que la tendencia es creciente y eso es lo alarmante. Entonces, sí, la siguiente. Para retomar el estudio del cual Mercedes hablaba al inicio, de Marta Híjar, en la última década se habla de que en Sonora, y nada más por lo que tiene que ver a las cifras de la Secretaría de Salud, se habla de 321 muertes por homicidio o asesinatos de mujeres en Sonora, los cuales representan el 2% de lo observado en la República, y esto tiene que ver con un 16% de incremento en el periodo. Si te vas a las tablas, por favor, espero que puedan ver esas cifras. El asunto aquí es cómo se ha ido presentando el incremento o cómo ha ido incidiendo el asesinato de mujeres por municipio. Vemos que en la última década, a raíz del 2001, a partir del 2001, son 5 municipios los que han estado concentrando en el estado los asesinatos de mujeres. Entonces, en esta primera tabla, yo les pongo los 3 primeros años de esta década de estudio, y vemos que Hermosillo y Nogales están liderando, por así decir, a los municipios donde se asesinan mujeres, y en promedio, en el 2003, estos 5 municipios de la tabla concentraban el 81% de los asesinatos a las mujeres. En la siguiente, si nos fijamos ya para el 2010, siguen siendo 5 municipios los que concentran el asesinato hacia las mujeres. Destacan nuevamente Hermosillo y Nogales, pero resulta que estos 5 municipios, aunque concentran la mayoría de los asesinatos, es menor. Es decir, el asesinato a mujeres ha crecido también en el resto de los municipios del estado. Ya no son nada más esos 5, ¿no? Y bueno, vemos que en 2010 se cerró con 50 asesinatos de mujeres, por lo menos en lo que consta en las actas de defunción de la Secretaría de Salud. En el estudio de georreferencia que también hablaba Mercedes, hay que destacar que la tasa de homicidios de mujeres está creciendo, que la tendencia es creciente a diferencia de la de los hombres, que tiende a bajar, pero además que hay un efecto de contagio, es decir, se pueden localizar municipios en el estado que tienen altas tasas de asesinatos de mujeres, como los que ya vimos en las tablas anteriores, y que están rodeados de municipios que tienen tasas altas de homicidios en general, no solo de mujeres, pero que además la tendencia es que los municipios que tienen bajas tasas de incidencia de feminicidio estén creciendo, y que en pocos años podamos ver que todos tienen tasas muy altas. Esto es lo preocupante, y esto yo creo con lo que me quedaría de ese estudio de georreferencia, que hay ahí una materia de incidencia, que hay ahí un trabajo pendiente de las instituciones en cuanto a la necesidad de diseñar políticas públicas que atiendan esta necesidad de ver qué está sucediendo en esos municipios que tienen altas tasas de asesinatos de mujeres y que están generando un efecto contagio en el resto de los municipios del estado. Entonces, bueno, se me acabó el tiempo. Yo quiero pues agradecerles que me hayan puesto atención
durante este tiempo y pues si hay alguna, darlo más adelante.